Y aquí tenemos a Cristian Delgado Alves, que va a ser el moderador, que es alcalde de Barruelo de Santullán. También puede ofrecer su ejemplo, ¿no?, de joven que ha vuelto al mundo rural a desempeñar una función clara, ¿no? Llamamos también a la alcaldesa de Cervatos de la Cueza. Subid para acá. María Inmaculada Malanda Fernández, al alcalde de Velilla del Río Carrión, Gonzalo Pérez Ibáñez, al alcalde de Cervera de Pisuerga, Jorge Ibáñez Díaz, y a Ernesto López Abejón, María Jesús Barbero Corral y Vanessa Mateo Merino. No sé si ahí nos hace falta una mesa. Bueno, si no, Cristian, igual te puedes poner aquí porque yo creo que no hay mesa. Mesa no, una silla. Echamos otra silla. ¿Me pongo allí? Allí de pie. Está calentito. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer al alcalde de Brañosera la celebración de estas jornadas y, en segundo lugar, agradecer en este caso también al alcalde que me haya elegido para presidir esta mesa, para moderar esta mesa que necesitamos los jóvenes en el mundo rural, lo cual en el año que voy a cumplir 41 años pues todavía me está diciendo que algo de joven me queda. Yo voy a introducirme yo y luego les voy a introducir a ellos, que son los verdaderos protagonistas de esta mesa. Yo soy el alcalde ahora de Barruelo de Santullán desde el año 2019, pero era hasta el año 2019 completamente ajeno a la política. Ni había sido concejal, ni militaba en ningún partido, ni había tenido relación con nada relacionado con la política, y mi formación, bueno, pues es bien, la introducción lo ha dicho, yo soy de esa generación en la que todos queríamos ser periodistas. En este caso yo soy periodista, soy también politólogo y tenía una carrera profesional hasta ese año 2019. Había tenido la suerte, no como otros compañeros que les pilló la crisis del 2008, pero yo había tenido la suerte de poder trabajar desde que acabé la universidad en Valladolid en el año 2005. Tanto Jesús, que le tengo aquí, como nuestra diputada nacional Mariluz, a la que agradezco su presencia también aquí, bueno, pues un verano en el que yo seguía, pese a que vivía desde hace muchos años fuera, vinculado a mi pueblo, vinculado a Barruelo de Santullán, en la comisión de fiestas, en tejidos asociativos, etcétera, etcétera. Bueno, pues comenzaron a meterme ese gusanillo de la política, diciendo que hacía falta gente joven, gente preparada, gente que volviese al pueblo, algo que a mí ni se me pasaba por la cabeza más que para volver los fines de semana, como decía la experta que nos ha expuesto anteriormente su ponencia, más que los fines de semana, para disfrutar de la familia, de los amigos, del pueblo, y colaborar con el ayuntamiento y con todas las asociaciones en todo aquello que se me requería, independientemente de quién gobernase en cada momento. Sí que es cierto que yo siempre pensé que mi pueblo, al igual que nos van a decir ahora, tenía posibilidades, que mi pueblo podía salir adelante y, ¿por qué no?, podíamos salir de ese agujero en el que llevábamos metidos muchos años. Así que, por tanto, bueno, pues decidí dar el paso. Todavía trabajaba fuera, yo trabajaba en La Rioja desde hacía 13 años y decidí dar el paso, buscar compañeros y compañeras, gente del pueblo ajenas a la política también como yo, y formar una candidatura, presentarnos a las elecciones, y de repente, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando los vecinos me dicen
que me tengo que volver al pueblo, que sí, que voy a ser el alcalde. Y de hecho, para que os hagáis una idea, yo tomé posesión como alcalde un 15 de junio de 2019 y yo firmé la renuncia a mi anterior trabajo el 14 de junio de 2019. Me volví a vivir al pueblo unas horas antes de tomar posesión como alcalde del mismo. Yo soy un ejemplo más de esos jóvenes que nunca han perdido esa vinculación con sus pueblos, pero que tal vez por la falta de oportunidades, que yo creo que esa tendencia se está revirtiendo, no pudieron desarrollar su labor profesional, su vida laboral, su vida familiar en el municipio del que somos. Yo marché con 17 y volví con 35 años a mi pueblo, como os digo, para liderar un proyecto que es el del ayuntamiento y que considero que es de todos y para todos. Y hombre, tan mal creo que no lo estaré haciendo cuando en 2023 los ciudadanos decidieron que volviese a ser su alcalde. Y como yo, que esta es un poco mi breve historia, bueno, pues tengo aquí muchos y variados ejemplos de personas que apuestan por sus pueblos, que viven en sus pueblos, que trabajan en sus pueblos, que están dándole vueltas todo el día, muchos de ellos alcaldes y alcaldesa, a qué tenemos que hacer para fijar población, para luchar contra esa lacra que es la pérdida de población y que, como bien decía la experta, se está revirtiendo en los últimos años. Y bueno, yo creo que ellos tienen la palabra, les voy a ir presentando. Y tenemos a la alcaldesa de Cervatos de la Cueza, María Inmaculada Malanda Fernández. Y yo, en primer lugar, les voy a ir preguntando uno a uno para empezar. Inmaculada, ¿cuál es la situación a día de hoy? Luego ya vamos a ir avanzando. ¿Cuál es la situación a día de hoy de los jóvenes que quedan o que quieren venir a Cervatos de la Cueza, a tu pueblo? Mira, los procesos vividos a lo largo de décadas de inmigración y abandono, pues bueno, han provocado un desequilibrio poblacional, ¿no?, en el medio rural en general, pero aún más notorio pues en nuestras pequeñas comunidades rurales. En Cervatos de la Cueza ahora mismo tenemos 32 jóvenes, del 95 al 2010, de los cuales solo 2 trabajan en el campo, una está en mantenimiento y los demás están estudiando o trabajando fuera. Sería un sueño muy bonito que esos otros, cuando acabasen sus trabajos, tuviesen un trabajo en el pueblo donde poder volver, donde poder crear una familia, pero bueno. Y luego, niños y niñas, tenemos 7 solo. Bueno, no está mal. Que hay pueblos que están peor. Tenemos también a un veterano, todavía joven también, tanto en política como en gestión de lo público, como es el alcalde de Velilla, Gonzalo Pérez Ibáñez, al que le voy a hacer la misma pregunta, Lalo. Velilla, además, es un pueblo en población muy similar al mío, a Barruelo de Santullán, un pueblo que también vivió esos cierres mineros que nos hicieron tanto daño en su día. ¿Cuál es la situación a día de hoy de los jóvenes en Velilla? Bueno, yo creo que aquí están nuestros alcaldes Jorge, a ti lo que te toca, con una problemática que arrastramos de muchos años, ¿no? Es una pérdida de actividad económica con motivo del cierre de las minas. En el caso de la comarca de Guardo se agrava más con el cierre de la fábrica de explosivos, que generó muchísimos empleos en la zona. Y entonces llevamos un tiempo que ahora toca reinventarse. Los jóvenes, yo lo que digo, lo decía antes la ponente anterior, ¿no?, Ángeles Rubio, ¿no? Yo creo que es importante la formación, porque cuando pasas de un tejido, como en nuestras comarcas, vinculado a la minería, toda la actividad prácticamente alrededor, eso ha desaparecido y ahora toca reinventarse. Como decía antes la ponente anterior, Ángeles Rubio, importante la formación. Si nuestras comarcas tienen que apostar por el futuro, no cabe más que limitar. Y tenemos casos concretos. A pesar del tiempo que hemos perdido la actividad, hay mucha gente. Yo hablo de la comarca de Guardo, que conozco un poquitín más. Me imagino que al resto de compañeros será exactamente igual. Ha habido casos y jóvenes que se han reinventado, que han apostado
yo vuelvo a lo mismo, la apuesta nuestra es clara por el turismo, pero no pensemos que el turismo es, porque primero hay una carencia de infraestructuras importante y si queremos aportar por el turismo, lógicamente primero tenemos que tener infraestructuras, después formación para que la gente pueda acceder a ese mercado del turismo, que no es fácil y cuando empiezas en una comarca, yo le ponía el ejemplo hace un momento a Miguel Gracia, estuve el fin de semana pasado en la zona de Huesca y me sorprende visitar una población, Alquézar, que algunos conocerán, un pueblo de 310 habitantes, 15 restaurantes. La actividad que hay descomunal. Ya en la época veraniega de los puentes ni os lo puedo comentar, ¿no? Entonces, toca reinventarse. Yo digo que nuestra apuesta es clara por el turismo. Eso va a ser un camino largo. Nadie se piense que se apuesta ahí y tal. Y después pasa por la formación para poder, primero, infraestructuras, formación para la gente que pueda, digamos, acudir a esa responsabilidad, a ese turismo, que yo creo que es un poquitín las puertas de... Porque, y después, otra cosa que he hecho en falta, ¿no? La gente, sobre todo en la zona nuestra, lo conocen casi más los de Cervera y Aguilar, la gente joven de nuestra comarca, hoy por hoy, claro, tenemos la gran suerte que tenemos Gullón y tenemos fábricas de galletas de Santibáñez y nuestra gente joven la veo un poco conformista porque me dicen, bueno, sé que te llamo a la puerta y la semana que viene estoy trabajando y son 1.300 euros. Yo creo que falta un poquitín a nuestros jóvenes ambición de querer emprender, ¿no? Yo creo que es lo que he hecho un poquitín falta. Sí les hay, yo creo que tenía que haber mucho más, la gente se acomoda, los jóvenes yo creo que se acomodan un poco, de lo que conozco de nuestra zona, y yo creo que el objetivo tiene que ser ese, ¿no? Que la gente tiene que ser más ambiciosa y emprender. Vuelvo al principio, la apuesta del turismo, la formación y las infraestructuras. Y ese es el camino que tenemos que seguir. Muy bien. Pasamos con otro alcalde, con otro ejemplo de persona joven que ha apostado por su pueblo, que es alcalde también desde el año 2019 y, de hecho, uno de los alcaldes más jóvenes de toda la provincia de Palencia, de los más, además. Jorge Ibáñez Díaz, la misma pregunta. Jorge, ¿cuál es la situación de los jóvenes de Cervera de Pisuerga? Bueno, pues yo creo que hay varias cuestiones, ¿no?, a señalar cuando se habla de este tema. Hemos visto un cambio, ¿no?, en mi municipio que se produjo, tengo aquí las cifras, ¿no?, se produce en el año 2020. En el año 2020 Cervera de Pisuerga pasa a ser un pueblo donde se da un cambio. Hay un cambio motivado en gran medida por la COVID-19, como no puede ser de otra manera, donde se empieza a ver las opciones que presenta el medio rural para generar un proyecto de vida y en aquel momento comienza un proceso que sigue a día de hoy. De hecho, este año ha sido el que da las mejores cifras en este sentido, donde empezamos a ver un grupo muy grande de gente que empieza a adquirir vivienda. Es algo que es cifrable, quiero decir, porque al final, aunque tengamos la sensación, que lógicamente todos la tenemos, son las cifras las que pueden marcar un poco los cambios. A partir de ese momento, en Cervera, ligado además, como bien decía Lalo, ¿no?, a que estamos en una zona, nosotros ahora mismo tenemos una tasa de paro que se cifra en 60 personas. Es una tasa de paro cero, que llamaríamos, donde estamos ante una situación pues, que no es análoga a otros municipios, por descontado, desde luego no de nuestra provincia, pero ni siquiera de nuestra región, ¿no? La España vaciada no está dando estas cifras de manera habitual. En el caso de Cervera de Pisuerga, en el caso de Barrio de Santullán, en el caso de Aguilar de Campo, llevamos un tiempo que lo viene dando, ¿no? Eso es un cambio considerable. Otro momento que nos tiene que marcar, ¿no?, es que en este año, 2024, Cervera de Pisuerga ha conseguido la mayor afiliación a Seguridad Social desde al menos el 2017. Es decir, estamos viendo cómo toda aquella persona que decide, ¿no?, apostar por quedarse en el medio rural tiene una posibilidad de asentar su proyecto de vida. Es verdad que uno de los condicionantes también que lo van a marcar todo el tiempo es también el trabajo. Y si bien una gran medida, ¿no?, pues aparece afiliada en el régimen general, son 237 personas de esos 700 afiliados que cuenta Cervera de Pisuerga ahora mismo. Son esas 237 personas, digo, son autónomos, es decir, tienen su propia empresa, tienen su propio proyecto para desarrollar su actividad. Dentro de eso, pues la mayor parte de proyectos que estamos viendo son novedosos. En Cervera de Pisuerga hemos visto cómo se recuperan artesanías, cómo se recuperan ciertos trabajos ilustradores
diseñadores gráficos. O sea, estamos viendo también profesiones del siglo XXI, profesiones diferentes, y la recuperación de oficios, ya digo, que era algo que las generaciones pasadas se había desdeñado bastante, de hecho muchos se han perdido en el camino, y estamos viendo cómo se recuperan. Entonces este es el momento de Cervera de Pisuerga, que para los que vivimos en Cervera de Pisuerga, varios en la mesa, pues es un momento dulce, porque después de muchos años donde, como generación, ¿no? Pues yo en mi caso estuve mirando, que era la generación Z, lo primero que tuve que mirar, desde qué año empezaba al menos, y bueno, vi que efectivamente, incluso en algunas tablas, yo mismo pertenezco a la generación Z, aunque bueno, por muchas cuestiones no lo soy, pero en el año 93 ya hay sitios, ¿no?, donde se posiciona como generación Z. Pues sí que en el caso de Cervera de Pisuerga somos la primera generación que nos quedamos en una totalidad o casi una totalidad. Eso es cierto, o sea, yo de mis compañeros de clase, la mayor parte de quienes estudiamos juntos en los centros de Cervera de Pisuerga nos mantenemos en el pueblo, trabajamos en el pueblo, tenemos nuestro proyecto de vida en el pueblo, y eso sí que nos da una idea real de cambio, ¿no? Yo creo que se están viendo las prioridades del medio rural y zonas como la montaña palentina en este caso, la provincia de Palencia en extensivo seguro, pero la montaña palentina en particular, tienen una opción muy bonita de crecimiento y de apostar por un proyecto de vida diferente, desde luego. Gracias, Jorge. Pasamos ahora con la trabajadora social Vanessa Mateo Merino, que yo quiero preguntarla. Ella, como bien acabo de decir, es trabajadora social. ¿Cómo ve ella la situación de los jóvenes desde su posición, desde su trabajo, y cuáles crees que son los retos y las oportunidades que tiene el medio rural? Bueno, lo primero, daros muchas gracias por contar conmigo, que soy generación Z. Y desde el trabajo social estamos viendo cómo sí que se está movilizando en el entorno rural y sobre todo en la Junta de Castilla y León un montón de beneficios económicos que motivan a las nuevas generaciones a quedarse en sus pueblos, pero también a pasarse, como está pasando en muchos casos, de la ciudad al pueblo, a un pueblo que no conocen, a un pueblo en el que no tienen residencia, primera residencia familiar garantizada. Y es aquí donde quiero ir, al punto de foco, ¿no? Las dificultades que hay a nivel de residencia y el poco mercado laboral para las personas especializadas, no solo en lo agrario, está llevando a cabo que estas personas que ya viven o no viven en el pueblo se estén yendo o tengan dificultades de quedarse. Y creo que es ahí donde hay que volcar las propuestas desde el ámbito más social. Porque por mucho que demos ayudas a la gente que ya tiene un hogar o tiene un alquiler, si no le damos un puesto de trabajo o una garantía de entrar en una casa nueva, no se va a quedar por mucho tiempo. Es decir, se van a ir y se van a movilizar porque es lo que estaba hasta ahora pasando, ¿no? Entonces, ¿qué creo que deberíamos nosotros volcar en las necesidades? Ayudas no económicas, sino convenios con los ayuntamientos, un coliving, que garanticen que nos podemos acercar. Porque una vez que estamos allí es cuando podemos movilizarnos y dinamizar el pueblo de una manera temporal, ¿no? Pero también a largo plazo. Porque una cosa que hay que tener en valor es que queremos desarrollar nuestro proyecto vital allí. Y hasta que no nos veamos a gusto, cómodos, no vamos a poder hacerlo, no se nos va a permitir. Y no solo es en empleo y en vivienda, sino que también ponemos en valor el autocuidado, la salud mental. Y esto es muy importante, porque el acceso a los servicios y a los recursos, si también está garantizado, va a ser un punto a favor. Y vamos a movilizarnos a poblaciones en las que esto se esté poniendo en valor. De lo contrario, nos vamos a seguir movilizando hacia afuera, hacia las ciudades o pueblos periféricos de las ciudades. Interesante. Vamos a pasar con otro ejemplo de persona que salió de Cervera, que marchó a una gran urbe y que volvió recientemente a Cervera de Pisuerga. Yo no sé si es
el año 83, que todos decidimos marchar y luego volver, porque María Jesús Barbero Corral, ingeniera de montes, y yo tuvimos la oportunidad de estudiar juntos. Nada, ¿cómo ves tú la situación? Tú que además acabas de venir recientemente, hace un año y pico, sí. De nuevo a Cervera, ¿cómo ves la situación tuya misma personal, que marchaste, formaste una familia y habéis decidido, una familia no pequeña además, y que ha decidido volver al medio rural, a su pueblo, a Cervera de Pisuerga? Hola, bueno, pues mi situación es la que ha contado Cristian. Yo me fui a estudiar a Madrid hace unos cuantos años y eso, formé una familia y hemos vuelto porque queríamos volver a nuestras raíces y bueno, veíamos que nuestra visión como familia pues estaba aquí, estaba volviendo. Entonces, también para nosotros ha sido un cambio a mejor. En el pueblo estamos mejor y creemos, bueno, también el punto de vista de Jorge, del alcalde de Cervera, pues es esperanzador, ¿no? Estamos volviendo gente, estamos creando, pues hay nuevos servicios, hay nuevos puestos de trabajo y bueno, yo misma también he encontrado un trabajo con mi formación, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que ahora mismo hay oportunidades, está claro que hay que seguir dándolas y hay que, bueno, pues como bien ha comentado Vanessa, pues hay que fomentar esa parte de la vivienda, de garantizar en el tiempo, ¿no? Que la gente que vuelva se quede, aunque eso yo creo que es lo más difícil y lo más importante. Y bueno, pues esa es un poco mi experiencia y mi sensación ahora mismo. A día de hoy. Gracias, Chusa. Pasamos ahora con un técnico de proyectos de I+D+I, que hoy en día está todo esto muy, muy en alza, que decidió también que quería vivir en un pueblo, que quería desarrollar y desempeñar su labor y poner al servicio de la comunidad su talento. Y él es Ernesto López Abejón y yo quería también que nos explicaras desde tu posición como técnico de proyectos de I+D+I, con una formación, ¿cómo ves la situación de los jóvenes en el medio rural, en este caso en el lugar donde vives? Bueno, buenos días a todos. Mi situación realmente es la de alguien que cuando eres niño o cuando empiezas a estudiar, en ningún momento te planteas vivir en un pueblo. Yo soy de un pueblo, de Aranda de Duero, más grande que Aguilar, en el que estoy ahora. Pero es verdad que nosotros nos hemos educado en la creencia de que tenías que estudiar y que era muy difícil o muy improbable poder luego vivir en un pueblo de lo que habías estudiado, etcétera. Entonces, en mi caso, yo me fui a estudiar a Castellón, estuve allí trabajando varios años, he estudiado ingeniería en diseño industrial y estaba en el sector industrial, trabajando para una carrocera haciendo vehículos frigoríficos para tráiler y bueno, y en un momento dado surge la oportunidad de participar en un programa de formación de gestores de proyectos de I+D+I del Instituto de Competitividad Empresarial de la Junta. Entonces, en ese momento, pues me vuelvo. Sí, es verdad que siempre a mí me ha gustado mucho mi tierra y siempre he buscado la posibilidad de volver. Y entonces, con ese programa, pues había una parte de prácticas que no podíamos elegir nosotros, sino que nos destinaban, porque eran unas prácticas remuneradas, se hacían un matching en base a las capacidades y perfil de cada uno, y a mí me destinan a Aguilar de Campo. Entonces, claro, yo que nunca me había planteado la posibilidad de vivir en un pueblo, realmente veo que puedo trabajar de lo mío o con un trabajo estable en un sitio que para mí tiene unos valores diferenciales con relación a un ámbito urbano densamente poblado del que venía, que para mí son claramente ventajosos en cuanto a calidad de vida, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo ya lo veo desde una perspectiva, desde mi generación, que yo creo que soy un año anterior a los millennials, yo soy del 80, que creo que no pensábamos que podíamos desarrollar nuestra vida en un pueblo, pero luego te encuentras que la puedes desarrollar y sí que aprecias eso porque sí que valoramos esa parte emocional o de calidad de vida o de belleza, que luego podemos hablar de esto porque la belleza es muy importante y muy decisiva en esto y hay que hablar de belleza sin ruborizarse. Eso es un concepto de Araujo que creo que estuvo ayer aquí como ponente.
Entonces, bueno, lo que sí que hemos visto luego en la Fundación es que en la siguiente generación, en los millennials, sí que es verdad que aun teniendo la posibilidad de venir a un pueblo, parece que para esta generación era menos atractivo. Aun teniendo la posibilidad de trabajar, había una inercia demográfica, una inercia que yo creo que está principalmente marcada por el sistema, que es el sistema económico, que ha marcado en esta generación el que, pudiendo elegir, prefieren vivir en una ciudad. Por eso, para mí, escuchar a Ángeles, a la profesora, hablar de que hay una generación Z en la que eso ha cambiado y hablar de postmaterialismo, para mí es un chute de optimismo tremendo para estas nuevas oportunidades del ámbito rural. Entonces, bueno, pues ojalá que a partir de ahora, habiendo oportunidades como yo creo que sí que hay oportunidades en el medio rural, cada vez las nuevas generaciones se apuesten más por desarrollar su proyecto de vida en el pueblo. Claro que sí. Gracias, Ernesto. Habéis tocado muchos temas. Voy a lanzar alguno de ellos para que debatamos. Tomáis la palabra el que queráis, os interrumpís, que esto no es un monólogo de cada uno. Habéis hablado de la vivienda. La vivienda a día de hoy es, yo creo, que una de las principales problemáticas a nivel nacional que tienen los jóvenes. Yo lo quiero enfocar desde el mundo rural. La vivienda en el mundo rural, en nuestros pueblos, ¿es a día de hoy un problema o una oportunidad? Porque estamos viendo lo que está ocurriendo en grandes capitales, en grandes ciudades, donde se habla de personas que viven prácticamente en guetos, donde tienen que destinar el 70% de su salario, decían los últimos estudios, para poder mantener el alquiler, para poder pagar el alquiler. Esto conlleva a que no puedan desarrollar incluso una vida personal, porque tienen sí o sí que compartir piso con 30 y pico, 40 años, vale que en España nos emancipamos tarde, pero la vivienda, centrándonos en el mundo rural, con singularidades en cada pueblo. Está claro que unos tienen una serie de ventajas. Barruelo, por ejemplo, la ventaja que tiene es que tuvo 12.000 habitantes y a día de hoy tiene 1.200. Tiene un parque de viviendas privado muy amplio, lo que hace que sea muy dinámico. Es decir, en Barruelo a día de hoy se están vendiendo muchas viviendas, como ocurre en Brañosera, principalmente a través de Vallejo de Orbó, y estamos teniendo la suerte de que crecemos en población porque hay núcleos muy cercanos a los nuestros donde la vivienda es muy cara o prácticamente no la hay. A día de hoy, ¿cómo veis la vivienda en el medio rural? ¿Una ventaja, una oportunidad? Que tome la palabra quien quiera. Lalo. Tome la palabra. Yo digo porque tengo un tema muy reciente. Nosotros, con el desmantelamiento de la central térmica, ahí tenemos un poblado con 120 viviendas. Estamos gestionando con la empresa y con Junta y Diputación la posibilidad de la habilidad, porque me parece que os pasará a muchos alcaldes. No digo cada día, pero prácticamente cada día tenemos llamadas, correos de familias sudamericanas, de España, que se quieren entrar. La problemática que tenemos en los pueblos es la falta de vivienda. En el caso concreto nuestro de Velilla, estamos intentando, porque ahí vemos una oportunidad, porque es muchísima la gente y la demanda que nos trasladan desde la fábrica de Bullón, de la fábrica de Santiago de Galletas, de gente, de gente que quiere gente a trabajar. Y es una pena porque hemos conseguido de momento que hayan desmantelado la central térmica, pero hemos conseguido las viviendas con las gestiones mantenerlas un poquitín en pie, porque no sabemos de futuro qué es lo que quiere en esos terrenos, lo que quiere implantar Iberdrola, que algo quiere hacer. Entonces, nuestro objetivo es aprovechar, estamos hablando de 120 viviendas que han estado ocupadas hasta hace 2 o 3 años, que son unas construcciones muy sólidas, y nuestra gestión está diciendo es que toda esa gente que está demandando trabajo, tenemos la oportunidad de darles trabajo. Y tenemos, en el caso concreto de Velilla, de que tenemos 120 viviendas que se puede poner a disposición de toda esa gente que quiere venir a trabajar. Porque si no los tenemos, que el destino puede ser otro. Bueno, continúo yo y así más sencillo, ¿no? Ponemos en orden, es más fácil. Yo creo que hay varias cuestiones, ¿no? Es un mal endémico. Yo creo que en el medio rural hay muy poca vivienda, sobre todo de alquiler. Cuando hablamos de alquiler, yo creo que es el gran damnificado en el medio rural, porque mucha gente, y eso también ha salido por, me acuerdo, Vanessa, sí, perdón, pues Vanessa lo comentaba, ¿no? Que para mucha gente que es su primer acercamiento al medio rural, no te puedes plantear voy a comprar una vivienda en el medio rural sin saber a dónde vas. Es una experiencia que hay que vivir porque yo creo que es un cambio, ¿no? También, entonces, es un poco el primer tema. Luego, por ejemplo, los municipios
que tenemos una mayor vocación turística dentro de la provincia de Palencia, tenemos también otra parte. Cuando sale vivienda al mercado, una parte significativa va a segundas residencias. Eso está claro. Y luego hay otro tema que nunca se habla porque todos empezamos a ver, ¿no?, ese momento en el que dices a ver si mi pueblo crece, a ver si mi pueblo crece, se pone el foco en el crecimiento y tampoco tiene que ser así. Yo vivo en un municipio que somos 2.300 habitantes, hemos llegado a ser en cotas más altas, pues me parece que éramos en torno a 3.000, repartidos en 24 núcleos de población, muy importante, porque eso es lo que ha cambiado. O sea, Cervera como núcleo crece año a año, pero las localidades colindantes dentro del propio municipio son las que poco a poco se van despoblando, y los municipios colindantes, porque no nos engañemos, si ponemos los censos al día, muchos municipios periféricos de la provincia de Palencia encontrarían los censos mucho menos abultados de los actuales. En mi municipio vivimos al menos 4 alcaldes de la montaña palentina, en el mío. Eso habla de que otros municipios están en condiciones muy diferentes, por mucho que el censo marque otras cosas, ¿no? Pero yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque queda muy bonito decir voy a crecer, voy a crear más bloques de pisos, voy a ampliar el suelo para crecer a cualquier coste, y luego igual creamos un sitio que no se puede vivir y volvemos a reproducir el modelo de ciudad, que es el que ahora mismo nos está ofertando una opción de vida diferente, lo volvemos a reproducir idéntico en el medio rural, y yo creo que esa no tiene que ser la idea. Yo creo que los municipios tenemos que tener los tamaños que tenemos que tener y las ciudades tendrán que tener los tamaños que tienen que tener, pero no ir otra vez a la dirección de crear otras nuevas ciudades, porque entonces perdería el sentido. Inmaculada, ¿la situación de la vivienda? Pues muy mala. Yo, aparte de ser alcaldesa, yo trabajo en el Centro de Desarrollo Rural de Carrión de los Condes, donde, entre otros programas, llevamos uno de despoblación y tenemos mucha gente, nuevos pobladores, que quieren venir y que tenemos trabajo, porque trabajo hay, pero no tienen vivienda. Entonces, ¿dónde les viene? ¿Dónde les metemos? ¿Cómo? Y yo creo que, yo por lo que hablo con la gente, ¿no?, pues que tienes viviendas, el miedo que tienen al alquilar, primero porque las leyes no les acompañan, que si los desalojos, luego los impagos, no sé, se ha creado ahí un bucle de miedo. Para comprar, hay gente que viene con un poco de dinero, pero con un poco de dinero, claro, no asume todo lo que, monetariamente, lo que se está pidiendo por las casas. Luego en los pueblos, yo en mi pueblo tengo casas viejas que se podrían alquilar, pero ¿qué pasa? La gente dice, bueno, es que yo me tengo que gastar un dinero para rehabilitarla para que pueda vivir una familia, ¿no? Porque al fin y al cabo son casas viejas que no se han habitado, que hay que reparar, y es un problema muy gordo. Yo sé que la Junta tiene un programa de rehabilitar. Cervatos de la Cueza tiene una casa que la hemos unido porque pensamos abrir una tienda de cercanía, ¿no?, para el pueblo y para los pueblos colindantes, y está vinculada, pues cuando saquemos a licitación esa tienda, para esa gente. Luego tenemos una farmacia, que si hay por aquí algún farmacéutico que quiere venirse al pueblo, ese ya tiene casa, porque el obispado nos ha dicho que nos va a dejar la casa que tiene la iglesia. O sea, que si conocéis a alguien, por favor, decírselo. Pues eso, que tenemos una farmacia que va a venir alguien, o sea, que está para traspaso, y tenemos casa, bueno, y no viene, pero muy mal, muy mal. O sea, no hay casas en alquiler. ¿Cómo lo veis vosotros fuera de la administración? Bueno, coincido en que está muy mal. A ver, hay que ponerse en el lugar de la generación Z. Es decir, somos personas normalmente económicamente dependientes. Es decir, para yo irme a un pueblo que no es el mío, necesito tener seguro que voy a pasar un estudio económico que me va a pasar mi casero. Es decir, mi casero va a juzgar si yo puedo o no puedo costearme la vida en el pueblo. Es decir, vamos a poner que de media 600, 700 euros en el pueblo ya estamos pagando, ¿vale?, por un alquiler. Por lo menos en el estudio que he hecho yo, en las páginas web actualmente, contamos con escasas casas y encima, bueno, pues podría ser la mitad de nuestro sueldo de tenerlo ya en el pueblo.
En Barruelo es más barato, ¿eh? Ya te lo anuncio. Vale, aquí hay otro punto, aprovechando que me dices esto de Barruelo. ¿Me puedo trasladar desde el pueblo en el que vivo al sitio en el que trabajo? ¿Es el mismo? ¿Trabajo en Barruelo? ¿Vivo en Barruelo? ¿Me tengo que ir a Pelilla de repente? Bien, porque muchas veces vivimos en la zona rural, pero no trabajamos en el mismo municipio, ¿vale? Y hay que trasladarse. ¿Tenemos un transporte público que me facilite ir? Porque tengo coche público, o sea, tengo coche propio. Son cosas que hay que tener también en cuenta y que muchas de las familias, en el caso que decía el compañero, inmigrantes, están deseando venir a desarrollar su proyecto de vida en mi pueblo, pero no tengo convalidado, certificado, mis estudios o incluso el carnet de conducir. ¿Cómo puedo acceder a mi vivienda si el estudio económico que me hace mi casero sale negativo porque tengo 1.300 euros y considera que no puedo pagar 700, 800 euros sin poner en peligro el mes siguiente el pago del alquiler? Si me dice que no, ya no puedo acceder a la única o a las 3 casas que hay en ese pueblo. Creo que aquí habría que hacer alguna intermediación, ¿no? Desde los municipios. Por supuesto, es un patrimonio privado y no vamos a poder regularlo ni decir cómo lo quieren gestionar, ya sea por motivos de protección, como se hablaba también en la mesa, pero sí que creo que habría que dar algún tipo de seguridad a los caseros y de esta manera beneficiar también a las personas que quieren venir a vivir, que también van a seguir creyendo que tienen derecho y que se protege su derecho a vivir, ¿vale? Es un derecho subjetivo también, entonces, si no ayudamos a protegerlo, realmente no hay nadie que te vaya a proteger y dar una casa. O sea, nos lo tenemos que ganar nosotros, pero en este momento es muy difícil, si yo tengo que vivir en un pueblo, acceder primero a una casa y mantenerla. Madre mía, estamos dando un escenario catastrófico. A ver, o sea, la situación es complicada porque efectivamente los alquileres hay pocos y es cierto que igual no, por lo menos tampoco en Cervera se manejan estos precios que está comentando Vanessa, pero luego también hay mucho miedo, como comentaba Inmaculada, perdón. Mucha gente que tiene casas que no usa y que pues mucho miedo a ponerlas en alquiler, entonces igual eso sí que podría fomentarse de alguna forma. Yo sé que hay ayuntamientos que están fomentando pues este tipo de alquileres, ¿no? No tener una casa cerrada vacía, que es muy complicado, sí, pero habría que encontrar alguna fórmula, pues eso, para mover ese parque de viviendas que están vacías o pero también hay que tener en cuenta lo que ha comentado Jorge. No podemos pretender tampoco tener, bueno, pues eso, que la solución sea hormigón, ¿no? O sea, que tenemos que mantener cómo son nuestros pueblos, los valores por los que estamos en los pueblos, todo lo que tenemos de alguna forma. Entonces, bueno, pues la solución seguro que hay alguna, pero que hay que pensarlo bien. O sea, hay que buscar fórmulas que puedan ser equilibradas, o sea, que puedan combinar la sostenibilidad, mantener lo que tenemos y sacar pues, a flote pues, ciertas parques de casas de alquiler que están vacías, que se están cayendo. Al final hay mucha gente que tiene casas vacías que dejan caer porque no se busca una solución para eso. Entonces, bueno, pues igual desde la Administración se podría poner el foco en ese tipo de búsqueda de soluciones, no lo sé. Pero yo creo que, por ejemplo, ahí, porque me ha venido ahora un poco, ¿no?, por la experiencia de estos últimos momentos, sí que hemos visto un cambio significativo en las zonas donde más se está demandando alquiler, hemos visto un cambio y es cada vez más la gente que se atreve. Porque al final yo creo que en los pueblos ha habido una cierta espalda hacia ese tipo de opción, porque no ha sido viable durante muchísimos años, nadie se lo planteaba, la gente mayor en los pueblos compraba una vivienda para tener en la villa principal en invierno, se iba a su pueblo en el verano, y de repente ha quedado ese parque y ya mucha gente mayor, que son normalmente además en los pueblos suelen ser propietarios de bastantes, más de una vivienda,
por diferentes cuestiones, están poniéndolo a alquilar. Yo en Cervera de Pisuerga, en Aguilar de Campoo, se ha visto dinámicas de personas que yo creo que nunca se hubieran metido a alquilar y se ha dado un cambio. Yo creo que es más los miedos que como sociedad más cerrada hemos ido inculcándonos durante muchísimos años que el miedo real. O sea, problemas alguno ha habido con algún inquilino, sí, como en todo, pero como cuando tú tienes una tienda y vendes un producto, es decir, siempre hay un riesgo a que alguno te la mangue, eso está claro. En eso estamos todos de acuerdo, pero la realidad es que cada vez en las zonas que más se alquila más y más y más y más, y no suele haber problemas, salvo en algún caso muy concreto. Entonces, bueno, yo creo que tampoco hay que tener ese miedo tan marcado y tan inculcado, porque la práctica, por suerte, está muy lejos de ciertas tesis que forman parte, ya digo, de una cultura, de una cultura que no estaba acostumbrada al alquiler. La propiedad era mía, entonces no lo alquilo porque es mío, punto. Entonces eso cambia porque te puede generar un beneficio. Ernesto, tú vives en Aguilar de Campoo, el pueblo más grande de la provincia de Palencia. Hay mucha polémica con el tema de la vivienda, y porque hay mucha demanda de vivienda y poca oferta. En este caso, ¿cuál crees que es la solución? A los de alrededor nos está viniendo muy bien, pero ¿cuál crees que es la solución para asumir esa masa de gente, de personas que vienen a trabajar, que quieren trabajar y que quieren vivir en el medio rural, ya sea en Aguilar de Campoo o en los pueblos que estamos alrededor? Pues yo lo tengo muy claro. Yo creo que en los pueblos hay mucha vivienda. Realmente, incluso en Aguilar, que se supone que es el pueblo donde menos, donde se supone que existe un mayor problema de vivienda, resulta que hay 500 viviendas, casi 500 viviendas vacías, según el INE. Esto quiere decir que es una oportunidad, y la oportunidad pasa por la rehabilitación, pasa por defender los valores diferenciales de esa arquitectura, que normalmente es una tipología de vivienda más amplia y con mejores características de cara a nivel competitivo con lo que te encuentras en una ciudad. Es lo que ha dicho Jorge, estoy totalmente de acuerdo. No puedes trasladar los modelos urbanos o urbanísticos especulativos a un pueblo porque te estás cargando los valores diferenciales con los que estás luchando para que la gente esa tendencia demográfica. Con lo cual es un error de bulto. No puedes, por ejemplo, en un planeamiento urbanístico, cambiar parte importante de ese planeamiento para facilitar la especulación, para facilitar un 100% de edificabilidad, como se ha hecho, por ejemplo, facilitar la segregación, o sea, unas cuantas medidas que había precisamente para evitar esa especulación, ahora se están facilitando porque se supone que hay un problema. Yo creo que la solución pasa por la rehabilitación y pasa por el alquiler social y por medidas y por articular medidas desde la política que faciliten ese alquiler social o esa disponibilidad de viviendas rehabilitadas a la venta. Pero en principio es una clara oportunidad porque tienes de base todo ese parque inmobiliario y esa arquitectura tradicional que tiene un valor incuestionable de belleza y de calidad a nivel de habitabilidad, por supuesto. Yo, en este punto, recordar que cuando decís que se articulen medidas desde la política, yo creo que aquí los ayuntamientos estamos trabajando incluso asumiendo competencias impropias, porque hay que decir que las competencias en materia de vivienda son de las comunidades autónomas. En este caso, claro que los ayuntamientos nos podemos reinventar, podemos plantear medidas, pues por ejemplo, nosotros en Barruelo en el año 2019 nos inventamos el plan de fomento del alquiler, es decir, si tú eres propietario y tienes una vivienda vacía porque no la usas y la sacas en régimen de alquiler, el ayuntamiento te rebaja la contribución al 50%. Conseguimos que saliesen 7 u 8 viviendas que aún así son insuficientes. Hablaba Inmaculada del programa Rehabilitare. Está muy bien que nos den dinero para rehabilitar una vivienda, pero es que te dan una cada... Yo conseguí entrar en el Rehabilitare. Claro, que me den una vivienda que cuando tenía un registro de demandantes de 60, pues sí, la ocupé en cuanto la sacamos. Pero claro, yo creo que en este
este sentido, y hay muchos alcaldes y alcaldesas por aquí, rompo una lanza a favor de todos nosotros, yo creo que estamos asumiendo competencias que no nos corresponden. Los fondos europeos son una oportunidad. Barruelo también ha planteado un proyecto que ha venido subvencionado por el ITJ de 2 millones de euros, donde se van a habilitar alquileres sociales. Si las ideas están sobre la mesa. Yo lo que creo es que todos, tanto los agentes que trabajáis en el territorio como las propias administraciones locales, en este sentido, y ahora aprovechando que hay más fondos que nunca para transferidos del Estado a las comunidades autónomas, yo lo que creo es que tenemos que sentarnos todos, dejar de lado las trifulcas políticas y decir qué es lo que necesitan nuestros pueblos. La idea de Jorge, no queremos que nuestros pueblos tengan 20.000 habitantes, lo que queremos es asumir esa población que ya tiene igual un empleo y que quiere venir y necesita dónde vivir. En este sentido, pues por ejemplo, ahora con el Ayuntamiento de Brañosera, estaba también por aquí antes el alcalde de Paredes, Dueñas creo que también lo tiene y demás, conseguimos fondos para trabajar en proyectos de dinamización demográfica, pero ayuntamientos pequeños que no tenemos capacidad administrativa prácticamente ninguna y que estamos los alcaldes reuniéndonos con los pobladores a través de instituciones como la Fundación que nos tienen que ayudar y demás. Yo creo que esto es algo que tenemos que trabajar todos de manera conjunta. Si os parece, vamos a dejar de lado la vivienda para hablar un poco, claro, para poder pagar un alquiler y para poder vivir necesitamos trabajar. Inmaculada daba datos, pues por ejemplo, de una zona rural como es la suya, de que agricultores quedan pocos en el sector primario, ganaderos cada vez también quedan menos. Tenemos la suerte, pues por ejemplo nosotros, Jorge lo ha dicho, nosotros también estamos muy cerca de Aguilar, tenemos grandes industrias, pero ¿no creéis, y lanzo ahí la pregunta, que deberíamos apoyar un poco más el emprendimiento y la diversificación de las actividades y la profesionalización? Evidentemente, un profesional que se ha formado, que pueda trabajar en el medio rural. ¿De qué manera? Ahora no los alcaldes, sino los que estáis fuera, luego los alcaldes darán su visión también. ¿Cómo creéis que esto se puede hacer? Oye, dándoos deberes. Vosotros, Ernesto, por ejemplo. Sí, bueno, yo creo que se produce esa dicotomía. Al final, cuando en una zona rural periférica, como en el entorno de Aguilar, hay empleo, evidentemente eso lo que hace es mermar las posibilidades de emprendimiento, porque realmente la facilidad de encontrar trabajo estable y por cuenta ajena, pues impide muchas veces que surjan iniciativas, o incluso iniciativas que ya estaban montadas durante mucho tiempo, dejan de funcionar y la gente se va a algo más cómodo, como es trabajar en la industria en Gullón en este caso. Yo lo conozco porque realmente incluso ha habido panaderos que han cerrado su panadería y se han puesto a trabajar en Gullón. Con lo cual eso, bueno, pues es un tema que hay que abordar, quizá, no sé, en facilitar los traspasos de los negocios, en facilitar o en promover el emprendimiento. Pero es verdad que es complicado. O sea, en ese sentido hay que estudiar políticas que pudieran funcionar. Yo creo que el tema de los traslados, de los traspasos de negocio, es interesante, intentar promoverlo o facilitar esos traspasos. María Jesús. Pues la verdad que es complicado porque bueno, es una buena idea el tema de facilitar los traspasos. Es cierto que muchos negocios se cierran y ya nunca más se abren. Entonces, bueno, hemos hablado mucho de la vivienda, pero tampoco hemos hablado, por ejemplo, de la gente que rehabilita las viviendas. ¿Qué problema tenemos en la zona de profesionales que puedan arreglar o que puedan rehabilitar casas? Las listas de espera son enormes. En Cervera, por ejemplo, ya no tenemos carpinteros, ya se han jubilado todos, pues ya no tenemos. O sea que al final sí que es cierto que hay esperanzas y hay gente nueva que está viniendo, pues hay otros sectores que no se están cubriendo ese relevo generacional. Entonces, bueno, pues igual también incidir ahí. Habría que incidir en esa parte, ¿no? Vanessa. Bueno, haciéndonos de nuevo a la generación Z, a mí lo que me viene es todo online.
realmente, porque estoy viendo constantemente cómo en los pueblos se enfoca siempre al sector turístico, los negocios, ¿no?, que son los últimos que acaban cerrándose y los últimos que quedan en los pueblos. Sobre todo también de bienestar y servicios como de salud, que son esos últimos que quedan ahí, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? Emprender. Nosotros vemos grandes focos de empleo, hacerlo online. Dar atención psicológica, si soy psicóloga en un pueblo, a través del teletrabajo, del ir casa por casa, pero movilizando mi empresa a través de una página web, de unas redes sociales. Porque la realidad es que una red social, abrirla, te cuesta 0 euros. Publicitarte te cuesta una cifra bastante ridícula. Hablamos de 5 euros para que salgan anuncios a todas las personas que tienen acceso a los móviles. Y me ahorraría un alquiler, ¿no?, de un local, que de nuevo habría que encontrar el local, que sí que hay muchos, pero tendríamos que pagar el local. Y previamente, obviamente, habría que hacer un análisis de las necesidades, si es rentable que en mi pueblo de 84 personas vaya una psicóloga a pasar consulta y le salga rentable, pero no solo de psicología, también de otros recursos. Ahora mismo se puede abrir un bar, como otros 5 que hay, y se está viendo cómo cierran cada 6 meses. Yo provengo de Carrión de los Condes, para que nos pongamos un poco en contexto, y ahora mismo lo que más hay es supermercados y bares, y constantemente abren y cierran bares y restaurantes. Si ni siquiera este servicio tan básico de punto de encuentro para la sociedad está teniendo rentabilidad económica, ¿cómo voy yo a abrir una empresa de cualquier otro ámbito, aunque haya necesidad de que se dé y que se quede a largo plazo? Yo creo que habéis hecho hincapié en varias cosas. Ahora pregunto a los alcaldes. Vanessa lanzaba antes también el tema del transporte. Yo creo que es algo que todos los alcaldes, seamos del partido que seamos, venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo, porque es una necesidad la mejora del transporte en el medio rural, ya no solo para los trabajadores, sino para la gente mayor, gente con familia o gente que a día de hoy no tiene, pues como decía, las titulaciones, incluso el carnet de conducir homologado, porque vienen de otros países. Los servicios fundamentales también. En esto los alcaldes, empezamos con Lalo también, yo creo que hemos sido muy reivindicativos y lo seguimos siendo con todas las administraciones. Si queremos que la gente se mantenga en nuestros pueblos, y como digo, estamos hablando de casos de éxito, pueblos que estamos creciendo en población, tenemos que tener servicios. ¿Qué tenemos que hacer, Lalo? Bueno, la verdad que estamos casi permanentemente asumiendo funciones que no nos corresponden. En el caso concreto de Velilla, yo tengo seis pueblos arriba. Nosotros, en principio, no son muchos los habitantes que hay en cada pueblo, para la gente que no tiene medios, tenemos un acuerdo con el taxista municipal. La gente mayor tiene el teléfono a disposición del taxista y el servicio lo está cubriendo el ayuntamiento, por dar una posibilidad a que tenga que bajar a Guardo para coger la línea de autobús que le trae al médico a Palencia. Pues ese servicio lo estamos prestando, pero vamos, como te decía, estamos asumiendo competencias que no son nuestras, pero como es el problema más cercano que tenemos, y siempre somos los que primero tenemos que resolver los problemas, es lo que hay. Jorge. Bueno, yo estoy con Lalo, que los ayuntamientos somos ese cajón desastre donde cabe todo, ¿no? Cuando una administración superior no cumple su parte del contrato, es la inferior quien tiene que prestarlo, quiera o no quiera, porque es el que tiene la presión de dar la cara ante el vecino, ¿no? Eso es una práctica que es la habitual. Pero bueno, yo también quería hablar un poco, voy a extenderme un poco más, porque hay temas que han salido antes que me han parecido muy interesantes y no quería dejarlo pasar sin hacer un breve comentario. Por una parte se hablaba, ¿no?, el sector productivo, en el caso del sector primario, ¿no?, por ejemplo, es uno de los grandes generadores de empleo y el que genera una riqueza desde el mundo rural que no es posible generar desde ningún otro sitio. Eso es una cuestión que existe, ¿no? Nosotros en nuestra comarca además en este caso agraria, son 120 explotaciones agrarias las que existen dentro de la comarca,
lo cual es un activo económico de primera magnitud, siendo uno de los primeros activos de la comarca, sin duda, si no el primero. Pero tenemos un problema de falta de relevo también. Y lo estamos teniendo, la falta de relevo se está dando en todos los oficios en una zona como la nuestra. Se está dando en el sector de la hostelería, que también ha salido, el sector turístico tiene falta de relevo. Es decir, es muy difícil que una persona coja el bar de sus padres, aunque funcione, el restaurante de sus padres, aunque funcione, el hotel de sus padres, aunque funcione. Está siendo muy difícil la reposición de oficios, porque eso obliga además a un aprendizaje de mucho tiempo y no se está haciendo bien. O sea, yo creo que esto es un mal de todo nuestro país y no se está haciendo bien, y hay que decirlo, no se está haciendo bien. O sea, la gente no está yendo a los oficios, no se están aprendiendo como hay que aprenderles desde el principio, y además son prácticas que se tienen que remunerar en condiciones. Un oficio como carpintero lleva una labor de aprendizaje enorme y el aprendiz tiene que cobrar porque siempre cobró. O sea, en la Edad Media los aprendices ya cobraban. Entonces, eso está claro que es la única manera de que pueda haber un relevo. Y hay un cambio de mentalidad. Desde luego, mucha gente es la que no se atreve a acercarse a la empresa por muchas versiones y por muchas partes reales, que hay una parte real, y una parte que no es real y que ha calado en la sociedad de los riesgos que contrae el empresario, los problemas que tiene el empresario, que es una constante. Y yo creo que eso es un tema que sí que hay que cambiar, porque si no, y eso sí que es un riesgo que en la montaña palentina conocemos muy bien, volvemos a ir a una monoproducción. Ahora mismo tenemos la factoría de galletas que se está convirtiendo en una monoproducción, como fue el carbón hace unos años, y que hemos visto las consecuencias del cierre del carbón. El cierre del carbón han sido consecuencias enormes para nuestras comarcas, daños en algunos municipios irreversibles, porque hay municipios que nunca van a volver a tener no la población que tuvieron, sino la que tenían previa a las minas, que es un tema más que significativo. Entonces, yo creo que ahí estamos viendo que efectivamente hay que dar un cambio. Pero este sí que nosotros, como ayuntamiento, somos incapaces de darle, pero hay que incidir desde otras instancias para que se produzca un cambio real, y tiene que haberle. Y luego ya en el tema de servicios, pues bueno, el medio rural, aquí hay muchos alcaldes, ¿no? Y yo hace ya unos cuantos años, igual 5 o 6 años, se hizo una publicación sobre el municipalismo en Castilla y León, donde cada alcalde hablaba un poco, y había un alcalde que está en esta misma sala, que es Moisés, el alcalde de Villalcázar, que cuando le preguntaban qué servicios da su pueblo, y decía, más que nunca. Y es la realidad. Los municipios, hasta el más pequeño, tienen mejores servicios de los que ha tenido nunca. Tenemos redes de abastecimiento mejores que nunca, redes de alcantarillado mejores que nunca, infraestructuras viarias mejores que nunca, telecomunicaciones mejores que nunca. Con todo y con ello, la mayor parte de pueblos lo estamos viendo, cada vez menos y menos. Yo creo que la batalla no va a ser por servicios, la batalla siempre va a ser cultural, eso está clarísimo. Inmaculada, temas servicios, transporte, emprendimiento. Yo creo que, sobre todo, se necesita un cambio de rumbo en las políticas educativas, poblacionales, económicas, de vivienda, ¿no? Un cambio de rumbo para conseguir que los jóvenes, que sientan que es viable desarrollar su proyecto profesional y de vida en el medio rural, ¿no? Y que lo vean como una opción de éxito personal y no un fracaso. Y para ello es necesario, pues, un cambio en el currículum educativo, me parece imprescindible, poniendo en valor e introduciendo en las diferentes áreas de estudio los conocimientos y oficios de las gentes del medio rural, las prácticas agrícolas y ganaderas, la transformación y conservación de productos, la construcción popular, la gestión del territorio, ¿no? del agua, las semillas, la tierra. Antes la profesora Ángeles hablaba de universidad. Bueno, yo me voy a quedar en la formación profesional, en el medio rural, ¿no? Y en el urbano también. Y que desarrolle ampliamente estos conocimientos y que forme a nuestros jóvenes en estos oficios tradicionales, muchos de ellos desaparecidos, pero muy necesarios para garantizar la sostenibilidad del planeta, ¿no? Y esto se podría lograr sosteniendo la educación profesional en los institutos del medio rural. O sea, lo que ahora hacen, trasladan a los jóvenes de la ciudad al medio, o sea, del medio rural a la ciudad, pues que hagan al revés, que trasladen los jóvenes de la ciudad al medio rural. Y luego, pues ofertar viviendas, que ya lo hemos hablado, unas viviendas asequibles tanto para alquiler como para comprar, ¿no? Que facilite su independencia y permitan su permanencia en el territorio.
También creo que crear servicios alternativos de cuidado que faciliten la conciliación en las parejas jóvenes, ¿no? En un pueblo de 60 habitantes o de 30 no se puede pretender que haya una guardería, pero hay un proyecto en Galicia que me parece precioso, que son las casas nido. No sé si lo conocéis. Si no, bueno, buscadlo, para no enrollarme mucho. Mantener una buena conectividad, ¿no? Como decía ella, que permita la comunicación y el teletrabajo. Cierto es que en Cervatos y en nuestras pedanías pues tenemos fibra, pero todavía hay muchas localidades pues que no tienen buenas conexiones. Luego, apoyar el emprendimiento en el medio rural, flexibilizando y adaptando las normativas y las ayudas económicas a las características de las pequeñas empresas. No puede ser que todas estas ayudas y normativas sea igual en un Madrid que en un Cervatos. Es que es inviable. Y potenciar la instalación de empresas ligadas a la producción y transformación sostenible, ¿no?, de los productos del medio rural, pues aportando innovación y calidad en los procesos, empresas sociales para el cuidado de las personas más frágiles, de recursos naturales o del turismo respetuoso, ¿no?, con las formas de vidas locales y que permitan acceder a los jóvenes a un empleo de calidad. Facilitar espacios de relación y diversión sana entre los jóvenes de la comarca, fuera de esos hábitos que hoy se llevan ligados al alcohol o a otras sustancias adictivas. Fomentar el sentimiento de pertenencia en el medio rural, recuperando aquellas tradiciones comunitarias de mantenimiento de los espacios públicos, de organización, de las fiestas religiosas o paganas, ligadas a las formas de vida y los acontecimientos importantes como la cosecha, la vendimia, el pastoreo, un largo etcétera que tenemos, y sobre todo recuperando el valor de la ayuda mutua para crear comunidades resilientes. Y luego, bueno, potenciando también desde nuestro ayuntamiento, siempre hemos intentado potenciar el encuentro intergeneracional, poniendo en valor los saberes de las generaciones que nos precedieron para recuperar su aplicación práctica apoyada por las aportaciones y los nuevos conocimientos de las generaciones jóvenes. Y bueno, yo creo que un poco de todo esto y un poco más, que se me escapa. Muchos temas has tocado, que yo creo que estamos prácticamente todos de acuerdo. Hablabais de la falta de oficios, el beneficio que tenemos algunos pueblos de estar cerca de una gran industria, pero también que hace que haya menos oficios y menos trabajadores para otros sectores, las competencias impropias, que yo me pongo malo cuando oigo hablar de la financiación autonómica a todos los gobiernos del Estado, sean de un color o de otro, y a ver cuando por fin se abre el cajón de la realidad de la financiación local. La financiación local somos el más pobre de todos. Financiamos, como bien habéis dicho todos los alcaldes y la alcaldesa, servicios completamente impropios, servicio de madrugadores, ludotecas, etcétera, etcétera, porque queremos que nuestros vecinos tengan servicios, los pagamos nosotros con sus impuestos y con sus tasas, y al final a todo esto se une que estamos en una comunidad, en una tierra muy grande, en una provincia muy grande, y donde no solo estamos en un núcleo de población. Jorge hablaba que tiene 20 y tantas pedanías, Lalo otras tantas, Barruelo tiene 11, y hay que llevar los servicios a todos esos pueblos, tengan un habitante o tengan 100. Y eso yo creo que debe de estudiarse de una vez por todas, tanto a nivel estatal como autonómico como provincial, que el único criterio a tener en cuenta a la hora de financiar a los ayuntamientos no puede ser única y exclusivamente la población, porque es un criterio que no es real. Nos hemos quejado mucho, parecía esto una catástrofe, pero yo quiero ir finalizando y quiero finalizar con un mensaje de esperanza que lo tenéis aquí en la mesa. Es decir, todos estamos en pueblos, muchos de los que nos fuimos hemos vuelto, estamos desempeñando nuestra labor profesional en los pueblos, hemos podido desarrollar un proyecto familiar o personal. En este sentido, yo que soy papá soltero, siempre pongo el ejemplo que me sería imposible criar a mi hijo en una ciudad yo solo, porque al final en un pueblo tienes esa red de ayuda familiar, social, vecinal, que si no puedes ir tú a por el niño ese día porque se te cruza el trabajo o te sale algo, pues a tu madre, tu hermana, tu padre, la vecina o la mamá o el papá del compañero. Y yo creo que esos valores también hay que ponerlos en cuenta a la hora de hablar de esa nueva ruralidad y de cambiar ese
ese paradigma. Yo quiero pediros, ya para ir finalizando, ese mensaje de por qué tiene todas esas ventajas vivir en un pueblo con respecto, hemos ya dado muchas, tema de alquileres, tema vivienda, etcétera, etcétera. Empezamos por ti, Ernesto. ¿Por qué a día de hoy vivir en un pueblo de Palencia, que es donde estamos, es una oportunidad para todos aquellos que se lo estén pensando, se lo estén planteando, que como bien decía Lalo, que lo ha comentado, es cierto, es que no os imagináis la cantidad de gente que llama a los ayuntamientos, que al final somos la administración cercana. Oye, mira, pues ya tengo trabajo en Gullón o donde sea, estamos buscando una casa para ir a vivir allí, que vemos que el suelo es más barato, etc. ¿Cuál es la ventaja? Claro, yo creo que aquí interviene mucho todo lo que se ha hablado en esta mesa y antes también por Ángeles, que es el cambio del relato. Hay digamos, una narrativa social, un determinismo social que lleva a pensar que en un pueblo no se puede prosperar o no hay futuro o no es una zona tan rica como puede ser una zona urbana densamente poblada, etcétera. Entonces, ese discurso se cambia, yo creo, con excelencia y con diferenciación. O sea, al final es un trabajo arduo, pero yo creo que las cosas en el ámbito rural se tienen que hacer muy bien. Como decía Machado, es despacio, con calma, porque hacer las cosas bien es más importante que hacerlas. Entonces, yo creo que eso por un lado. Y luego, por otro, es muy importante para el tema de servicios. Evidentemente no vas a poder tener los mismos servicios que en una ciudad, en un pueblo, pero en ese cambio de relato tienes que ver las ventajas alternativas. Es decir, tú no vas a tener las mismas ofertas de ocio en un pueblo que en una ciudad, pero es que tienes otras ofertas de ocio que igual son mejores, ¿no? Entonces, luego también para la cobertura de servicios es importantísimo las dinámicas cooperativas y el pensamiento en concepto de comarca. O sea, si entre toda la comarca se compensan los servicios y unos pueblos con otros, estás dando unos servicios básicos que igual no llegan a los de la ciudad, pero es que está claro que en un pueblo no puede haber un hospital. Pero puede haber otras cosas que te compensen con creces, aunque luego te tengas que desplazar al hospital por temas sanitarios o lo que sea, más kilómetros. Sí, ahí, perdona que te corte ahí, Ernesto, está claro que yo creo que ahí todo el mundo lo entiende. Pero lo que no se entiende es que en los pueblos, en las cabeceras de comarca, no haya unos mínimos servicios sanitarios. Y eso, desgraciadamente, en Castilla y León está ocurriendo. Es un deber que le ponemos a la Junta de Castilla y León, pero es que eso está ocurriendo. Claro que no queremos un hospital en Aguilar, pero, y menos en Barruelo, pero yo lo que quiero es que poder ir a Aguilar y no tener que, por ejemplo, y es que te voy a poner un ejemplo claro, cuando un niño se cae, como fue el otro día mi hijo, bajar a urgencias a Aguilar a las 8 de la tarde, de Aguilar, Barruelo a Aguilar, un viaje. De Aguilar a Cervera, que le hagan una radiografía, otro viaje. De Cervera a Aguilar otra vez de vuelta para que valoren la radiografía. Y de Aguilar a Barruelo para llevármelo a mi casa. Todo eso, que no se agrave, que te tienes que ir a Palencia o que le tengan que hacer algo más. Claro, yo creo que eso a día de hoy es parte del miedo que tiene mucha ciudadanía y principalmente más que los jóvenes, la gente mayor, de esa pérdida de servicios. Y perdona que te corte porque quería hacer este inciso que no habíamos tocado. Eso, por supuesto, que estamos hablando de cubrir los básicos, o sea, los servicios básicos y apoyarse entre la comarca en el sentido de que, bueno, no hay una ITV en Aguilar, pero la hay en Cervera. Y los servicios están en un sitio. El tema es que en un radio determinado, digamos, aceptable de distancia, puedes tener acceso a esos servicios. Y bueno, yo creo que es eso, de trabajar en los valores diferenciales a los que nos referíamos, que en realidad son muchísimos, porque son todos los que afectan a la calidad de vida. La calidad de vida incluye muchísimos ámbitos y muchísimos aspectos importantísimos. Es el tiempo. O sea, cuando estás viviendo en un pueblo te das cuenta que de repente vives más. Es que tener todos los días de tu vida 2 horas más que antes perdías en desplazamientos o que antes perdías en hacer una gestión. Yo, por ejemplo, en Castellón, ir a Hacienda o ir a cualquier gestión te hacía perder toda la mañana, porque son servicios que están saturadísimos. Entonces, el lujo de tener en los pueblos esos servicios básicos, aunque, por ejemplo, ahora Cervera no tenga seguridad social, sigue teniendo Aguilar seguridad social, poder hacer esos trámites en nada y en un mismo día poder hacer tantas cosas, los que somos padres, poder
llevar a 3, 4 extraescolares en una misma tarde, como hacemos nosotros, en un radio de solo desplazarte unos metros, pues es un auténtico lujo. Y luego, bueno, pues la belleza. Yo quiero hacer mucho hincapié en la belleza porque realmente es un gran valor diferencial. Y yo creo que la calidad de vida viene mucho a través de lo que percibimos por los ojos. O sea, realmente creo que somos lo que vemos. Y entonces, si preservamos esa belleza ambiental que tenemos, esa belleza paisajística, esa arquitectura tradicional, pues yo creo que estamos defendiendo las posibilidades de futuro de nuestros pueblos. María Jesús, tú que volviste, ¿por qué crees que tienes mejor de calidad de vida y crees que la podrían tener todos aquellos que se estén planteando, en tu caso, volver a Cervera de Pisuerga o algún pueblo de alrededor? Bueno, pues creo que se ha comentado prácticamente todo. En mi caso venía pues eso, de Madrid, con lo cual la casuística que ha descrito Ernesto de 1 hora para ir a trabajar, otra hora para volver, pues estaba ahí. Entonces, bueno, pues para mí poder ir a todo andando, poder hacer 4 gestiones seguidas en media hora sin problema con mis hijos, pues para mí eso es vida. O sea, es poder aprovechar, poder disfrutar y poder vivir a gusto. Entonces yo creo que vivir en el pueblo para mí es volver a vivir, ¿no? O sea, es volver a casa y bueno, creo que habría que darle ese enfoque de poder disfrutar, poder tener tiempo, poder hacer las cosas y luego muy importante también el tema de la comarca, o sea, de no individualizar en mi pueblo, en mi calle incluso, ¿no? O sea, necesitamos pues eso, tener fuerza de comarca, que creo que también es importante y bueno, y valorar por supuesto lo que tenemos, ¿no? Dónde estamos viviendo y potenciar eso, que al final, como también ha comentado, estoy un poco citando todo porque me parece todo muy, muy importante, ¿no? Pero que valoremos lo que tengamos, que al final sí queremos dar mucha cabida al turismo, pero aprovechemos lo que tenemos nosotros, o sea, que seamos conscientes de que parte del ocio puede estar ahí, que tenemos muchos recursos que podemos utilizar y disfrutar, o sea, que también es parte importante que nosotros lo vivamos y lo sintamos, ¿no? Como habitantes de la montaña palentina. Ya hablamos ahí en modo comarca. Vanessa, tú como trabajadora social, lo social en los pueblos yo creo que es fundamental, ese tejido que yo mencionaba y que han mencionado, esa tranquilidad, poder llegar a fin de mes incluso mejor, ganando menos. ¿Por qué crees tú que la calidad de vida está en los pueblos? Yo creo que los pueblos tenemos ya la calidad de vida que la gente quiere. O sea, esa parte, lo que está buscando la ciudad es lo que tenemos los pueblos. O sea, ya tenemos muchísimo ganado. A nivel social, yo creo que no es tanto que vayamos a montar un teatro o que saquemos adelante una infraestructura de ocio increíble. Todo lo contrario, creo que ya tenemos la infraestructura natural montada. Hay que fomentar el deporte, hay que fomentar un montón de cosas que no necesitamos la globalidad, ¿no? Que nos está dando una plataforma como es Internet. No necesito que me pongas un cine, porque lo podemos traer desde el ayuntamiento. Eso no es lo que buscamos, ¿no? Cuando buscamos desarrollar nuestro proyecto vital con una familia de una persona o una familia con menores, no es lo que se está buscando. Es precisamente estar bien donde tú estás. Y la ciudadanía ya es muy comunitaria, es decir, nos ayudamos muchísimo entre los vecinos que ya viven en los pequeños pueblos. Realmente lo que yo creo que es por otro sentido, ¿no? Es otros ámbitos los que hay que mejorar realmente, porque ya somos unos pueblos muy ricos en este sentido. Lo que pasa es que muchas veces no lo visibilizamos de cara al público externo, ¿no? Pero las ciudades ya ven esa riqueza, ya intentan hacer excursiones, movilizarse a los pueblos más cercanos y conseguir de una manera indirecta esta cultura también. Creo que tendríamos que valorarlo muchísimo más y ensalzarlo. Inmaculada, ¿qué le dirías a un joven que nos esté escuchando y que oye, quiera cambiar de vida y venir al medio rural?
Pues yo creo que, bueno, que ante todo las políticas y más los ayuntamientos, vuelvo otra vez a lo mismo, tenemos que generar un sentimiento de orgullo, de pertenencia al pueblo, ¿no? Y al territorio como un lugar bueno y privilegiado para vivir. Yo creo que cuando se pensó lo de aquella frase del tiempo relativo pensando en los pueblos el tiempo no existe, o sea, se pasa de distinta manera. No puede que no tengamos grandes supermercados, que no tengamos un McDonald's, pero tenemos al vecino que siempre tiene el tomate que te hace falta o la cebolla que te hace falta, que llega el panadero el sábado y puede salir en pijama a coger el pan y no pasa nada, no te tienes que pintar los ojos ni los labios, que coges a tu perro y te vas por ahí. Bueno, ahora han cambiado un poco, pero bueno, sigues yendo con el perro al campo, lo sueltas. Ahora estamos llenos de setas. Coges las aceras, coges los berros. O sea, es una calidad de vida muy distinta. Sé que es importante, pues el trabajo es importante, ¿no? Pero la calidad de vida, ¿qué importancia? ¿Cuánto cuesta tener una calidad de vida? ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir o dispuestos a quitar de nuestro dinero para comprar una calidad de vida buena? Entonces yo creo que todo eso en el pueblo lo tenemos. Y yo como conclusión diría que, bueno, que el mundo rural está experimentando una transformación, pero creo que lejos de condenarlo a la despoblación y al olvido, lo sitúa pues como un espacio lleno de oportunidades, ¿no? Con el aprovechamiento adecuado de la tecnología, el emprendimiento y la sostenibilidad, el futuro de las áreas rurales pueden ser brillantes, ofreciendo una calidad de vida única y construyendo de manera decisiva el bienestar global. Yo creo que es responsabilidad de todos, desde las políticas públicas hasta la sociedad civil, apoyar y promover el renacimiento rural para que nuestros pueblos sigan siendo espacios llenos de vida, de tradición y de futuro. Muy bien. Jorge, como hablábamos antes de motor industrial Aguilar, la montaña palentina está como motor turístico de la provincia y en concreto, bueno, pues Cervera de Pisuerga es el epicentro turístico. Tú te quedaste, otros están volviendo. ¿Qué les dirías a todos aquellos que se los están pensando? Bueno, yo creo que hay varias cuestiones, ¿no? Por una parte, desde las administraciones, y creo que lo estamos haciendo todos, y yo siempre incido en este mismo punto. O sea, tenemos una obligación de mantener una dignidad en los servicios. No somos los que fuimos, en muchos casos no van a volver a ser lo que fueron, en muchísimos. Una parte significativa del medio rural, siento ser el que hago la fiesta, va a desaparecer. O sea, eso también hay que pensarlo. Hay modelos de sociedad que en el siglo XXI no son practicables, eso va a pasar. Es decir, eso no se nos escapa a nadie porque lo vemos cada día. Pero con todo y con ello, todas las administraciones municipales estamos en labor de mantener unos servicios dignos en todas aquellas poblaciones donde quede al menos una casa abierta. Eso es fundamental. Luego, por otra parte, yo creo que y sí que incido en un tema que ha salido, ¿no? Que es la belleza de un lugar. O sea, yo creo que si Cervera ahora mismo arroja unas buenas cifras, es la belleza de la montaña palentina la que está detrás de muchas de ellas. O sea, vivir en un municipio de montaña, es decir, es un carácter diferenciador. A Lalo le pasa igual porque es un municipio que tiene las mismas características. Entonces tienes un escenario que es muy agradable, que permite otras actividades, que también se ha dicho, ¿no? Actividades deportivas, otra serie de cosas que la gente busca y cada día busca más. Entonces, en ese sentido, tenemos esa diferenciación que además tiene que ser el quid de la cuestión de la comarcalización. O sea, las comarcas naturales históricas existen. En la montaña palentina, por ejemplo, son súper rotundas. En otras zonas igual no quedan tan definidas, como puede ser la Valdavia, ¿no? Que igual no tiene una cabecera de una cierta entidad que sea capaz de absorber la población de la comarca. En la montaña palentina hay 3 cabeceras que absorben ese grueso de población y son las grandes prestadoras de servicios, independientemente de que por una cuestión histórica haya otra serie de núcleos, de todavía una entidad muy grande que también tienen servicios, ¿no? Pero ese carácter sí que va a ser fundamental para el desarrollo futuro, porque al final la manera de que pueda haber habitantes en Triollo o La Pernía es que siga habiendo servicios y trabajo en las cabeceras. Si no, es inviable, ¿no? Porque no te puedes quedar relegado al estilo del último mohicano. Creo que es algo que sabemos todos que como sociedad no es bueno, porque incluso pasó. En los años 80 pasaron ciertas cosas que tampoco tenemos que olvidar. Quedó gente sola en los pueblos y de una manera que no es sana.
Eso también lo tenemos que tener claro. Pueblos que quedó una persona en los años 80, las condiciones de vida de esa persona no son reproducibles en el siglo XXI, ni tienen que serlo. Y luego yo creo que también tenemos que tener una nueva mirada hacia lo rural. Yo creo que estamos viendo y nos estamos amoldando demasiado a que todos somos ciudadanos, no en el sentido de ciudadano como persona de un país, sino ciudadano como persona de una ciudad. El medio rural es diferente y la vida en un medio rural tiene que ser distinta, tiene que marcar otros ritmos, tiene que marcar otros tiempos y tenemos que tener otra práctica. Eso es lo que tiene que ofertar el medio rural para ser atractivo de nuevo y poder posibilitar, pues yo creo que un futuro para todas aquellas personas que realmente quieren estar en él, porque eso me parece muy importante. En el medio rural tienen que estar aquellas personas que quieren estar en él. Lalo, lo mismo, hablabas de proyectos concretos, sobre todo vosotros ahora habéis tenido el cierre de la térmica. ¿Qué les plantearías a todas aquellas personas que quieren quedarse o que quieren volver a Velilla? Yo quiero enlazar desde que empezó Ernesto con el resto de compañeros que todos hemos ido en la línea de esa calidad de vida que tenemos en nuestros pueblos. Pero esa calidad de vida, Cristian, te lo apuntabas, eso se puede mejorar con una mayor financiación para mantener los servicios que dice Jorge. No es de recibo que llevamos una financiación de más de 30 años con las mismas participaciones. Tengo aquí el presidente de las secciones montañas, que me consta que está haciendo contactos con los grupos políticos, que todos están a favor del tema. No puede ser que un vecino de Getafe le suponga al ayuntamiento 400 euros de ingresos. ¿Y cuántos recibimos nosotros, Jorge? 26. Creo que ya nos han mejorado. Ahora estamos en 29 por habitante. Cuando nosotros no es lo mismo los servicios que tiene una capital Getafe como nosotros, con pueblos a 28 kilómetros, a 20 kilómetros, a 15 kilómetros. Eso pasa por una financiación, hay los esfuerzos de la asociación de mejorar, vamos, porque claro, si estamos hablando de servicios y de calidad de vida, la calidad de vida existe, pero se puede mejorar. Los servicios los tenemos, pero se pueden mejorar. Y todo eso va a ir en detrimento y en favor de la gente que vive y sobre todo de la gente que podamos albergar. Entonces yo creo que pasa por una financiación. Estamos pisando casi la ponencia que viene después, pero yo creo que viene bien, porque hablamos de calidad de vida y la tenemos, pero se puede mejorar. Ya lo hilamos. Bueno, yo daros las gracias a todos y a todas por participar en esta mesa redonda. Quería dejar para el final este último mensaje que hemos lanzado todos, que comparte, estoy seguro, el alcalde de Brañosera, con el que trabajó codo con codo en diferentes proyectos, y yo creo que somos ejemplos claros de servidores, algunos de lo público, otros que trabajáis en la empresa privada, pero que habéis decidido apostar por los pueblos para mantenerlos, para mejorarlos y sobre todo pues para conseguir que los pueblos no se pierdan, como decía Jorge, y yo creo que para ello todos, tanto las administraciones públicas como las empresas principalmente, que son las que generan empleo, debemos liderar proyectos y debemos de ir de la mano para conseguir pues precisamente esto, que nuestros pueblos ya no solo crezcan, sino que se desarrollen, dispongan de más y mejores servicios y que la gente pues tenga esa calidad de vida que todos creemos que tienen y que es mucho mejor en un pueblo, yo así lo creo, que en una ciudad. Así que muchísimas gracias a todos y nada, vamos a dejar paso a... Muy bien.